Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de su podcast La Nueva Prudencia. Ya estamos llegando a un poquito más de gente, gracias a quienes nos están compartiendo, gracias a quienes le están dando me gusta y quienes están dándole seguir a la página, tanto de Facebook como a la página de YouTube, a quienes nos siguen en las comunidades de Instagram, de TikTok, y también recordarles que estamos en Spotify para quienes solamente quieren interactuar con nosotros por medio de audio. También estamos en Spotify, nos buscan en todo, nos buscan como La Nueva Prudencia, excepto en Facebook, que ahí lo transmitimos desde mi página personal, que es Gabriel Abarca, algunos reels y los links de los episodios. De nueva cuenta, como hicimos el compromiso, traer a personas que realmente están involucrados en su vida diaria, en su quehacer profesional, en temas que son de interés de todos, ya sea desde la perspectiva laboral, empresarial. En este caso, pues qué más ni menos que tener la representación del Colegio de Contadores de Campeche aquí en la mesa. Y entonces, bajo esa tesitura, me permito dar la bienvenida. Además que nos conocemos de hace años, hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes frentes, pero que se presente él y que ustedes lo puedan conocer. Carlos Sosa, bienvenido, y que te presentes para que te puedan conocer. Maestro, pues con mucho gusto, igual aquí muy contento de participar en este foro, y la verdad que agradezco al licenciado Gabriel que me hizo la invitación. Con mucho gusto, la verdad, que estar aquí con ustedes. Yo represento al Colegio de Contadores Públicos, tengo actualmente el encargo de vicepresidente general en el Colegio de Campeche, y es un gusto, la verdad, compartir con el licenciado esta plática, esta breve charla, buscando llegar a exponer un poquito de lo que hacemos en el quehacer de la actividad profesional, y muy dirigido a lo que es el tema laboral, ¿verdad? Con mucho gusto. Muy bien, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es saludar al gremio de todos los contadores afiliados al Colegio de Contadores de Campeche, que por ahí tengo muy grandes amigos. Digo, también soy cliente de alguno de ellos, quien nos asesora en el despacho como contador, es parte el contador Julián Quintana. Julián Quintana, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, si hablamos de Julián Chi, que también es... Bueno, y así podemos seguir, así podemos seguir saludando de manera personal uno por uno, pero bueno, no acabaríamos el episodio. Les voy a mandar personalmente el link para que lo puedan ellos escuchar, lo puedan ver, y nos puedan seguir y nos puedan recomendar. Saludos a todos ellos, y que también nos puedan compartir sus puntos de vista y sus opiniones de lo que vamos a platicar. Hoy vamos a hablar de materia laboral, pero desde una perspectiva contable que no es cosa menor. La primera pregunta, que es obligada, mi estimado Carlos, además déjenme decirles que Carlos, además de ser contador, también es abogado. Claro que también sí. Es abogado, y bueno, y de los mejores abogados. Tuve la oportunidad de compartir aula con él, de los mejores calificaciones, de los mejores promedios en la escuela. El impuesto al trabajo, ¿qué significa el que se le cargue impositivamente un impuesto al trabajo? Es decir, que yo por trabajar le tengo que pagar un impuesto al Estado. ¿Cómo es eso? Terrible. Pero platícanos un poquito qué implicaciones tiene, hacia dónde se va, cuál es la naturaleza de por qué los trabajadores en México tienen que pagar un impuesto. Claro. Bueno, recordemos que todos los mexicanos, por el hecho de serlo, tenemos la obligación de contribuir al gasto público. En este caso, las personas trabajadoras, que son personas físicas, no son la excepción. De hecho, tienen un tratamiento particular muy diferente a lo que son las empresas, sociedades mercantiles. En el caso de los trabajadores, pues la ley establece un cálculo particular, que es aplicar una tarifa progresiva. ¿Qué llamamos progresiva? Que va incrementando la tasa de impuesto en función al rango de ingresos que va percibiendo. La excepción que tenemos en esta regla es el trabajador que percibe únicamente el salario mínimo. A esa persona no permite la ley hacerle algún descuento por efectos de impuesto sobre la renta. De ahí para encima, a cualquier nivel de salario, ya tiene que causa el impuesto, y quien tiene la obligación de retenerlo es la empresa que le hace el pago. Entonces aquí vemos dos figuras, ¿no? El que causa el impuesto, que es el trabajador, y quien es su patrón, que puede ser una empresa o incluso otra persona física, tiene el deber de retenerle el impuesto y pagárselo a la Secretaría de Hacienda. Esa es la función que vemos ahí. A ver si estoy entendiendo. Entonces, me estás diciendo, Carlos, que después por encima del salario mínimo es cuando empieza a causar este impuesto. Es correcto. Sí. Pues entonces,
empiezo a dar de alta a mis trabajadores solamente con el salario mínimo, les pago por fuera la diferencia para que no paguen ellos impuestos. Estrategia fiscal, evasión de impuestos, ¿qué es hacer esto? Definitivamente es una práctica de evasión, porque realmente no es una figura realmente lícita el hacer esa práctica, que sí tenemos conocimiento de que algunas empresas se manejan de esa manera. Bueno, yo conozco muchas. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué finalidad lo hacen? Bueno, realmente el efecto es pues no tener esa carga de pagarles al trabajador, no, perdón, al fisco esa retención, pero también lleva consigo una doble efecto que buscan las empresas, el no cargar con otra de las consecuencias jurídicas que tiene el tener un trabajador, que ese es el otro aspecto, el aspecto de la seguridad social. Cuando un patrón le da de alta a un trabajador con salario mínimo, lo que busca también es no cargar con ese costo de la seguridad social, que sabemos que anda rondando un promedio del 30% aprox. Y también hay otro impuesto local, que es el impuesto sobre las nóminas. Entonces, cuando vemos esa práctica, por una parte dice, bueno, es que yo no quiero retenerle al trabajador, así se la pueden vender. Dice, yo no te quiero retener más del impuesto y a ti te va a perjudicar. Pero realmente el perjudicado finalmente es el trabajador. Es correcto. Porque está cotizando a un salario bajo. Tu crédito, Infonavit, tu pensión en el futuro, todo eso se va a ver afectado por no estar dado de alta con el salario que realmente debe ser. Es correcto. Al final del tiempo el perjuicio va a ser... Pero hay los peores. Sí. Los que no dan de alta al trabajador en el IMSS. ¿Cuáles son las consecuencias para las empresas, para los empresarios que no tienen dado de alta a sus trabajadores en el IMSS? Y las repercusiones colaterales, por ejemplo, un riesgo de trabajo, por ponerte un ejemplo. Es correcto. El trabajador de entrada debe ser dado de alta desde el primer día en que inicia sus labores, independientemente de las modalidades que tiene la Ley Federal de Trabajo ahorita, como puede ser en periodo de prueba, en capacitación, etc. Sin embargo, la obligación está desde el primer día laborable. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el trabajador en los primeros días de su actuación laboral sufre un accidente, una enfermedad en trabajo? Pues el patrón tiene una responsabilidad sobre ese trabajador, inclusive si el trabajador llega a tener un accidente y es atendido por la institución que es el Seguro Social, lo que procede es que el IMSS le determine un capital constitutivo, que básicamente es cobrarle una atención médica a un precio de clínica privada a un patrón que no cumplió con ese deber de inscribirlo. Entonces sí es severo la consecuencia que puede tener. Y lo que hacen las empresas es que te dicen, no te doy de alta, te enfermas o te pasa algo, te llevo a una clínica o a un consultorio privado de bajo costo, para que, o inclusive no solamente a los que no están de alta, hasta los de alta, para que no les suba la prima de riesgo. Al final del día, que siempre están buscando ahí espacios, lagunas, recovecos, para no estar pagando muchos impuestos, ¿no? Es correcto, sí, la realidad es que sí es válido ese hecho de que se le dé una atención privada estando asegurado. Creo que ahí a lo mejor también la empresa ve ese beneficio de que es rápida la atención y pronta la recuperación del trabajador. Sin embargo, pues sí es un juego ahí medio complejo, porque incluso esos gastos que puede hacer la empresa, pues no le van a ser deducibles a sus gastos, ¿no? Entonces sí es un poco complicado. Y aquí lo que también vemos es ese tema de costos, ¿no? De costos de las empresas. Cuando son una planta de trabajadores extensa, pues sí representa una parte importante en las deducciones, pues ahora sí que en la actividad económica de una empresa, y por eso sí se da el que busquen mecanismos. Buscar como estrategias que puedan permitir paliar esa responsabilidad tributaria, ¿no? Correcto. Sí. A ver, hablemos de prestaciones, porque hemos estado hablando del salario, pero también hay otras prestaciones adicionales al salario. Ya vamos a vacaciones, ya vemos aguinaldo, diferentes primas. ¿Qué sí le debo, qué sí está exento de impuestos y qué me lo deben de pagar sin deducirme nada, y qué de las prestaciones sí está el patrón obligado a retenerle y se ve perjudicado el trabajador? Ok, sí, claro. La ley establece ciertos conceptos
que están afectos al impuesto, de entrada todos, pero ya por excepción tenemos algunas partidas que no juegan o tienen una parte exenta. Por ejemplo, el salario como salario ordinario, el sueldo que establecido, ese no tiene ninguna exención. Ya si hablamos de otras prestaciones, por ejemplo, la prima vacacional, la prima vacacional. esa tiene un límite de exención. El caso del aguinaldo también está exento, la ley lo establece y lo establece en salarios mínimos, ¿sí? Entonces te dice, ¿sabes qué? Por el tema de la prima de vacacional, te dice, pues tienes 15 días de salario exento. Caso de las vacaciones, pues cuentan como sueldo ordinario. A veces podemos pensar, las vacaciones también deberían estar exentas, ¿no? Porque es un sueldo ordinario pagado sin laborar. Sin laborar, es correcto. En el caso del aguinaldo, pues también está exento. Y en el caso excepcional de una separación laboral, también hay una parte exenta que te la establece en función al número de años trabajados. Laborados, ¿no? Sí es ya estamos hablando de las indemnizaciones, ¿no? De las indemnizaciones, exactamente. Entonces aquí sí es importante conocerlo para que, pues bueno, sea menor la carga para un trabajador y el beneficio de esas prestaciones pues sea, pues ahora sí que mayor al trabajador. Hay otras partidas o conceptos de percepciones que también la ley establece como exentas, que son las de previsión social. Ok. Hay límites. Despensa, transporte. Exacto. Qué bueno que tú comentas este rubro de la previsión social. ¿Por qué sí decirle a las empresas qué beneficios tiene y cuál es el beneficio para el trabajador? Exacto. El beneficio directo para la empresa es el incentivo al trabajador, porque el trabajador se toma ese sentido de pertenencia cuando ve, por ejemplo, un vale de despensa, que ve que hay un premio por puntualidad, por asistencia, o incluso vale de transporte. Algunos beneficios pueden estar dirigidos también a no solamente directo al trabajador, sino a los familiares del trabajador. Por ejemplo, becas para los hijos, pudiera ser ayuda para transporte, ayuda por polifacturas. Todos los conceptos pues van a hacer ese sentido de pertenencia al trabajador, y a su vez, cuidando obviamente los límites, el trabajador pues los recibe sin tener una carga de impuestos. Hay sus límites, pero pues todos estos límites están pues ahora sí que a disposición de los trabajadores para que puedan tener este tipo de beneficios. Oye, ahorita que mencionabas esto, a ver, te consulto para que tú también me orientes y orientes a nuestros espectadores. La declaración anual, ¿debo yo pedirle en este caso a mi institución que no me la haga para yo hacerla y poder hacer deducciones? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que yo no dejo simplemente presento un escrito a la institución donde laboro, la institución me hace la declaración por default, y yo no puedo deducir gastos personales como colegiaturas, como atención médica, atención odontológica, que me permitiría tal vez tener un saldo a favor y que me podría beneficiar en mi economía por tener inclusive hasta un crédito hipotecario. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre esto? Claro, con mucho gusto. Sí, definitivamente es conveniente presentar la declaración anual por parte de un trabajador asalariado cuando están presentes este tipo de gastos. ¿Qué sucede en la práctica? El trabajador recibe su salario de manera ordinaria, sin embargo, el cálculo que le hace el patrón no considera estos conceptos que la ley establece como deducciones personales. ¿Qué naturaleza tienen estas deducciones? Que cuando el trabajador obtiene sus ingresos, esos conceptos que mencionabas, por ejemplo, gastos médicos, gastos dentales, psicológicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la salud, compra de anteojos, hasta asesoría psicológica, colegiaturas, todos esos rubros que la ley permite, yo como trabajador al hacer mi declaración anual se los puedo restar al ingreso, y obviamente por consecuencia si yo hago un cálculo nuevo considerando esas partidas, mi base impositiva ya es menor, o sea, mi base a la que tengo que calcular el impuesto ya es menor. Si esa cantidad que me resulta pagar la comparo
con lo que me retuvo mi patrón, mi empleador. En ese caso, en su mayoría van a salir un saldo a favor, que con todo el derecho yo puedo acudir a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Mira, hice mi cálculo, ya presenté mi declaración y me resultó un saldo a favor, pido que me lo devuelva. Oye, pero es muy complejo porque ¿dónde consigo un contador que me lo haga? ¿La puedo hacer yo solo? ¿Es amigable el sistema? ¿Qué podemos decir? De que no, sabes que es muy complicado y además es muy costoso lo que te va a costar, lo que te va a cobrar un contador. E inclusive ahora ya todo está precargado. Exacto, sí. Bueno, ¿qué hemos visto en la práctica? Cuando solamente el ingreso es únicamente sueldos, como que sí tiene un poco más de confianza la autoridad y sus mecanismos ahora sí que de robot que aplica, permiten a la autoridad tener así limpia la determinación y ofrece una devolución automática. ¿Qué pasa si el trabajador, por ejemplo, tiene 2 patrones? Además, otra actividad. O participa en una sociedad. Exactamente. Entonces, esa complejidad de diferentes tipos de ingresos o diferentes patrones, en ocasiones hace que la autoridad no haga un cálculo automatizado y por default me niegue la devolución. ¿Qué recomendamos ahí? Bueno, revisar si realmente le asiste el derecho al trabajador, en este caso a la persona física. Opinamos que sí debe solicitar la devolución y someterse a esa posible fase aclaratoria con la autoridad y al final de cuentas obtener su devolución. El plazo que maneja la autoridad o que establece la ley para esta devolución anda en 40 días hábiles. O sea, yo presento mi solicitud y la autoridad tiene 40 días para devolverme. La realidad es que muchos pasan de forma automática cuando está muy lineal su determinación. La otra parte que no pasa, pues sí tendría que someterse a ese proceso de solicitar la devolución. Y ahí sí, pues como bien comenta, sí, a veces dice, bueno, me va a tocar un saldo a favor de, ¿qué te puedo decir? De 3,000, 5,000 pesos y lo llevo al contador y me va a sacar mis cuentas y va a decir, bueno, pues a lo mejor no me conviene. Pero hay ocasiones en que el saldo puede ser 30, 40 mil pesos porque muy buenos. Pues, mi gama de ingresos y de retenidos me da el cálculo. En ese caso sí vale la pena pues hacer esa labor, acudir con el contador que revise mis cuentas y someter al procedimiento de devolución. Sí, yo creo que es una muy buena recomendación, que no la hacemos muchas veces por lo engorroso que queremos que puede ser, pero la realidad es que nos puede servir como una economía para entonces afrontar algún gasto, como por ejemplo entrar a clases o una ida de vacaciones, bueno, lo que guste, porque al final es su dinero. Ahora, otra duda, bueno, no duda, sino también para que nos puedas orientar y aquí juntos vayamos pimponeando, que si el trabajador puede permitir que se le descuente su salario y que no se le puede descontar al salario, y luego las prácticas que existen, porque luego no te puedes contar tal o cual cosa y mejor te lo manejo como, yo como empresa te lo manejo como un préstamo, te lo manejo como un préstamo para que yo te lo pueda descontar porque la ley no te lo permita. Que sí, yo como trabajador, sí puedo permitir o está bien que mi empresa me descuente y que definitivamente no puedo permitir o no me debería de descontar mi empresa. Claro, de entrada los conceptos que no hay cómo exceptuarnos es el caso del impuesto sobre la renta. Ese va de cajón. La ley lo define. La parte que corresponde a las cuotas de seguridad social, hay una parte de cuotas obreras que la ley también establece de retenerle al trabajador. Si el trabajador contrató un crédito de vivienda, ese no hay excepción. El Infonavit comunica al patrón, este trabajador tiene un crédito y procede el descuento. Otro tema que sí es igual, pues ahora sí que rígido, el que una persona tenga una cuestión pensión alimenticia, ¿no? Ahí sí es un acreedor, hay que cumplir. Exactamente. En el tema de los préstamos, de manera natural no es algo, pues ahora sí que recomendado que el mismo patrón le dé préstamos a su empleado. ¿Qué sucede ahí? Que hay límites que la Ley Federal de Trabajo establece de que no le pueden descontar arriba de un 30% de su salario. Es correcto. Entonces ahí es donde tiene que pensarlo el patrón más bien, de darle un préstamo así de una cantidad fuerte, que esa
tiene una restricción, o sea, no la puede descontar, que diga, oye, pues te voy a descontar 5,000 pesos cada quincena y resulta que el trabajador gana 10,000 pesos. 10,000 Le estás quitando el 50%. Exactamente. Esas prestaciones ya no le dan derecho al patrón a descontarlo. Otro que sí estaría contemplado en las descuentos es los créditos Fonacot, que también están en esa relación laboral. Que es que el Fonacot, digo para quienes no estén enterados, es un fondo constituido en el cual antes se estilaba que ahí se compraran bienes no perecederos, ¿no? Uh-huh. La estufa, hoy lo que hace prácticamente es darte un crédito y se supone que la intención es que sea a un crédito preferencial o a bajo costo para ayudar e incentivar a la economía del trabajador, ¿no? Exacto, sí, pero hoy en día lo que hemos visto o escuchado, que a lo mejor sale más caro el crédito Fonacot que un préstamo o un crédito comercial, ¿no? Entonces, gracias por hacer ese comentario, porque ahí te va una y tú me lo vas a contestar, a ver, desde tu experiencia. Yo pienso, podría ser que yo esté mal, pero yo pienso que hay instituciones bancarias que inclusive hoy en día te pueden ofrecer una mejor tasa por un crédito hipotecario que el Infonavit. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Por favor, corrígeme. Bueno, sucede lo siguiente, de unos años atrás veníamos viendo que los créditos de vivienda, la institución, ya sea el Foviste o el Infonavit, que son los que tienen esa función, te establecían un crédito en UDIs o en UMAS. Creo que fue en UDIs. En UDIs. En UDIs principalmente. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que se volvían créditos impagables, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Ahorita ya cambió esa situación. Ya los créditos están fijados en pesos, y ya las tasas pues son las que hay que observar. Entonces, en esa ocasión donde estaban los créditos en UDIs, lo recomendable era, pues bueno, si tú tienes una cuestión crediticia, pues puedes valorar. A lo mejor sí te va a costar un poquito más el crédito bancario en una tasa un poco más alta, pero ya es una mensualidad fija, lineal, no va a tener variaciones. Y otra cuestión que veíamos igual es que el Infonavit o el Foviste decía, bueno, reevalúo tu valor de tu propiedad, entonces si pagaste cierta cantidad, resulta que tu crédito seguía creciendo y se volvía impagable. Pero no solamente eso, Carlos, sino que además este tipo de préstamos tienen que tener otros incentivos que sí lo está teniendo la priva. Por ejemplo, te voy a mencionar otra vez, según yo no lo tiene el Infonavit. Si estoy mal con esta información, disclaimer, ahí háganoslo saber en algún comentario. Un crédito hipotecario bancario donde el seguro de vida y se libera el crédito no solamente es para el acreditado, sino inclusive para el cónyuge. O sea, esto es padrísimo, porque quiere decir que ya sea que muera el cónyuge o quien ejerció el crédito, automáticamente se libera. En el caso de Infonavit, hasta donde yo tengo entendido, solamente se libera con la muerte del acreditado, es decir, del que contrató. Sí, del beneficiario, ¿no? Del contratante, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones en las que yo creo que el Infonavit, el Foviste, tienen que innovar y ofertar estos valores agregados que sí están haciendo las instituciones bancarias, porque yo sí creo que me siento más estable con un crédito hipotecario bancario que con el Infonavit, que sí son pagos chiquitos, pero para heredarlos a 3 generaciones, ¿no? Es correcto, sí. Realmente, como estaba antes el esquema o está actualmente, te resulta más conveniente contratar un crédito hipotecario con una institución bancaria, evaluar la cuestión de las tasas, pero sobre todo si tomamos en cuenta que ahorita no estamos en una etapa inflacionaria, si tú contratas un crédito bancario, aunque surta efectos la inflación en años posteriores, no va a ser tan oneroso pagar el crédito, que ya con el valor de los pesos y los incrementos de salarios te va a ser, pues no es fácil, pero más llevadero que tener un crédito en Infonavit. Ventajas y desventajas al incremento al salario mínimo general. De 6 años para acá vimos cómo creció de 80 y tantos, casi hasta 250 pesos. Ya tenemos, Carlos, cuánto va a ser el incremento para 2025 todavía. No. Está ahí, se está comentando, ¿no?
¿cuáles han sido las ventajas y las ventajas de estos incrementos salariales que hemos sufrido en los últimos 6 años? Híjole, bueno, esa es una cuestión que a veces la vemos, pues, si nosotros lo viéramos a números fríos, a números nominales, pues dijéramos, oye, pues obvio que es conveniente, ¿no? Si yo tenía un salario, por ejemplo, menos de 100 pesos, ahorita tengo unos 200, casi 250 pesos, a número frío dijera, no, pues sí, mira, esta política me benefició, fue extraordinaria, nunca habíamos visto un incremento pues ahora sí que tan visible, ¿no? Sin embargo, pues la economía no se mide solamente con el sueldo, ¿no? Es obvio. Es pues engañoso. Es engañoso, la verdad que, ¿qué sucede en la realidad? Que este efecto del aumento de salarios tiene un efecto en la economía directo. Si vemos se encarecen los precios. Si vemos una empresa productiva de cualquier tipo de bien, obviamente que el sueldo, el pago del salario va a ser un insumo. Lo traslada como un costo indirecto. ¿Qué hace? Te sube el precio. No pudiéramos decir como un ejemplo del precio del huevo. O sea, el precio del huevo antes costaba menos de $1, un huevo, y ahorita ya casi llega a 2 y tanto, 3 pesos. Es una locura. O sea, entonces, todo lo que podemos decir que fue un beneficio, el incremento salarial, sale contraproducente con el alza de precios de inflación. Entonces, yo ya no tengo 100 pesos, sino tengo 250 pesos, pero ¿qué crees? Hace 6 años con 100 pesos tú compras una botella de agua, solo por un ejemplo, sí. Y hoy, pues con 250, pues sigues comprando la misma agua. Entonces, ¿cuál fue el chiste? Gano más, pero me da para lo mismo. Entonces, claro, realmente no hubo ese valor. No. Mientras no se regule en el mercado estos temas y sea una política amigable para ambos sectores, lo único que hace el empleador es que traslada ese impuesto, que como no es impuesto, ese costo se lo traslada al bien para que él pueda estar en posibilidades de poder. Y lo mismo ocurre con esas políticas que se dan a rajatabla, como por ejemplo vacaciones al doble, que yo no estoy en contra, estoy a favor. Y estoy a favor de las jornadas de 48, estoy a favor de todo, pero no puede ser a golpe va. Tiene que ser de manera paulatina, progresiva y amigable. Entiendo que no se hizo por muchos años, pero no lo quieras resolver en un solo trancazo, porque es como querer resolver una enfermedad cortando la pierna que nunca la trataste. Tampoco se trata de eso. Pero bueno, son opiniones divididas. Seguramente hay quienes no compartirán este punto de vista con su servidor, y pues es muy respetable, pero yo sí creo que estoy a favor, pero que tiene que ser amigable, porque si no puede resultar un efecto engañoso, ¿no? Sí, es adverso siempre, porque ninguna empresa va a producir algo perdiendo, ¿no? O sea, todos tienen el ánimo de producir y tener una ganancia. Si una empresa absorbe esos costos de nómina y la consecuente efecto en las prestaciones de seguridad social y todo lo que lleva el tener una planta laboral, es claro que no va a perder, tiene que incrementar sus precios. Para que pueda buscar su punto de equilibrio, su utilidad, y entonces poder. Correcto, sí. Ahora, Carlos, yo creo que también esta pregunta que te voy a hacer y escuchar tu opinión técnica, personal además, yo creo que es algo que a todos les va a querer saber y querer conocer. Las famosas pensiones indexadas por medio de UMA y no por el salario mínimo, porque me encantaría que las pensiones fueran por salario, porque al crecer el salario, los incrementos crecen de ese tamaño. Pero ¿qué crees? En pensión no, ahí sí hicimos una distinción, como que si los pensionados fuesen un tipo de mexicanos y los trabajadores son otro tipo de mexicanos. ¿Y luego? Sí, creo que este problema se agudiza en este sexenio y se hace, pues ahora sí que más palpable, más visible, porque los que están en activo pues fueron ahora sí que actualizando su salario, pero desafortunadamente la legislación que aplicó a los que ya están pensionados pues está pactada en UMAS. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un incremento de salarios? No se les ve reflejado a los pensionados. Entonces ahorita tenemos pensionados de aproximadamente 3,000, 3,500 pesos, cuando el salario mínimo ya anda en 8,000 pesos, ¿no? Es correcto. Entonces vemos cómo va a afrontar un pensionado la carestía de la vida que tenemos con este efecto inflacionario. Ya no se da la figura de los medios de subsistencia.
¿no? No, o sea, tú dices, la pensión es para garantizar un medio de subsistencia como es la vejez, como es la vida cesante. ¿Cómo lo afrontas cuando tienes pensiones raquíticas? Ahora, ¿cuál es la naturaleza del UMA? Porque yo creo que la naturaleza del UMA no fue diseñada para que con ello se pueda indexar o para que con ello se puedan determinar los incrementos o hacer los cálculos de pensión. ¿Cuál es la naturaleza de la UMA? Bueno, la UMA surge para no mezclar el tema de... ¿Y a qué nos referimos para nuestros, quien nos escucha? ¿A qué nos referimos con UMA? ¿Qué? Bueno, el UMA, sus siglas son unidades de medida y actualización. Esto surge con el fin de que, pues ahora sí que no mezclar el tema de sueldos para efectos de actualizar cantidades en cualquier disposición legal que no tenga una conexión directa. Pero en el caso de las pensiones estamos de acuerdo que es una relación directa, no hay, exactamente, per se la pensión viene en función del salario, entonces no aplica el UMA. Pues yo aquí sí creo que, incluso creo que es un tema que ya se debatió en las cuestiones, los tribunales. Los altos tribunales. Y han definido que está bien, o sea... ¿Pero por qué? ¿Tú crees que sea una resolución legal o sea una resolución política? Yo creo que fue una cuestión política porque obviamente tiene un impacto directo en el presupuesto, la cuestión de cubrir la pensión a todos los jubilados, los pensionados. No daría. No daría la lana, pero no es la justa, ¿no? No es lo correcto. No es lo correcto, sobre todo que estamos viendo una disparidad ahorita. Alguien que se pensionó con UMAS quedó a ras, y el que está en activo, y los que se van a pensionar hoy, o sea, hoy en este año, pues ya van a tener una pensión, entiendo que ya va a ser UMAS o va a ser topada, no sé. No, pero a ver, ¿te refieres a la reforma en la que dijeron que el trabajador que no se pensione debe de cobrar lo mismo que el último salario con el que estaba vigente, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pues estamos hablando que hay mexicanos de primera y hay mexicanos de segunda. Es correcto, de hecho, pues ahora sí que a título personal, si tengo familiares que se pensionan, me han preguntado eso. Óyeme, si yo percibía una pensión y ahorita subía el salario, ¿no debería yo recibir más? Por lo menos, si no, 8,000, 6,000 o 7,000, no sé. Y le digo, bueno, desafortunadamente la ley que te dio la pensión estableció esto y no te lo hacen retroactivo, que es una parte donde dice lo que te beneficia puede ser retroactivo, no lo que te perjudica. Pero desafortunadamente por la política económica del país no se definió de esa manera. Y ya para ir perfilando un poquito el episodio, Carlos, ¿qué consejos o qué recomendaciones daríamos particularmente a los empresarios? Ya no me voy a referir a los trabajadores, que hemos hablado mucho de ellos, ahora a los empresarios. ¿Qué tips, qué recomendaciones, qué aconsejarles para no generar tanta contingencia por pasivos laborales? A veces no están bien revisadas sus áreas de recursos humanos, pagan con salarios que no debe de ser, te estás dando cuenta que hay una fuga de dinero muy importante, no hacen desvinculaciones laborales de la manera correcta y entonces esto termina en demandas que luego al hacer todo este acumulativo terminan pagando cantidades importantes. ¿Qué recomendaciones y qué consejos darles a nuestros queridos? Claro, con mucho gusto. Miren, realmente el tema de tener un trabajador o una planta de trabajadores, sí es un tema, pues ahora sí que una carga. Nosotros lo vemos en un despacho, que por ejemplo una empresa de manera natural son excepciones los negocios que pueden subsistir sin trabajadores, entonces es algo natural tener empleados. ¿Qué es lo que tiene que llevar una empresa para considerar que no va a tener ese tipo de contingencias? Por ejemplo, de entrada, tiene que celebrar un contrato individual de trabajo, si es el caso. Esa es la primera recomendación. Sí, porque ese es el punto de partida, el que define claramente las actividades, horarios, prestaciones, etcétera, ¿no? Si no se tiene ese contrato, pues la ley también establece que no exime de que un patrón pueda cumplir, porque a veces lo que dice, yo no quiero hacer contrato porque no quiero comprometerme con el trabajador. Pero si aunque no tenga el contrato, de todas maneras, el tener una relación de trabajo real, aunque no exista el contrato, ya te involucra a cumplir con todo ese tipo de obligaciones. Bueno, sería el primer paso.
El otro es, bueno, el tema de la seguridad social. Pues a veces decimos, es que es caro. Bueno, pero si es más caro de que un trabajador se te accidente o inclusive fallece, es un cuento así funeste, ¿no? O sea, realmente llevar a afrontar algo de un trabajador que no está asegurado. Oye, pero también se puede acabar como un delito, porque también ya existe el delito de defraudación por seguridad social, ¿no? Ah, claro, el no cubrir las cuotas Es que correcto. estás obligado, ¿no? Entonces, ese sería el otro punto de darle de alta al trabajador y con el salario, pues, real. ¿Qué sucede si yo agarro y le doy de alta a un trabajador a salario mínimo, pero la realidad es que le voy a pagar 2 salarios mínimos, por ejemplo, ¿no? Toda esa parte que yo le voy a pagar extra o por fuera al trabajador, prácticamente no la voy a poder deducir para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Qué efecto tiene que yo le pague por fuera? No es comprobable, definitivamente. Se lo voy a pagar de todos modos Entonces, lo que me voy a ahorrar por acá, se lo pago al SAT. lo voy a pagar al SAT grabando una utilidad mayor porque no voy a tener ese gasto Sí, comprobado, claro. ¿no? Entonces, son de esos aspectos. Lo otro, bueno, es elaborar todo ese tipo de controles que la ley nos obliga. Por ejemplo, elaborar la nómina, efectuar las retenciones que debe hacerse por ley, pues recabar los conceptos de asistencia, los Lista de controles, asistencia, ¿no? que sí, y obviamente estar pendiente de las prestaciones laborales. Al final de cuentas, si yo no se las pago al trabajador y él se queja, pues puedo tener hasta una demanda por no pagar. Por ejemplo, ha habido casos en que la empresa dice, no, pues este año nos fue requete mal. Pues lamento, trabajador, pero no te voy a poder pagar tus aguinaldos, porque mira, esta racha económica nos fue requete mal. A la vuelta de la esquina, el trabajador puede ir, presentar su demanda y decir, mira, no me pagaron mi aguinaldo. Y hay sanciones severas a quien no haga ese tipo de cumplir sus obligaciones. Entonces, sí estamos... cuando va a concluir una relación laboral, pues sí es importante saber qué lo ocasiona, o sea, por qué se va a ir el trabajador, ¿no? Y ahí empezamos a hablar si es justificado o injustificada la separación del trabajador o el despido, vamos a hablar. Entonces, cuando hay un despido injustificado, pues sí hay una carga también. Por supuesto. Fuerte, ¿no? Nosotros lo que hacemos cada vez que una empresa nos dice que va a desvincular a un trabajador, lo primero que hacemos es dictaminar si la conducta por la que tú quieres separar al trabajador realmente cae en una causa rescisoria, cuáles son los medios de prueba que tenemos para poder acreditar esto en caso de una demanda, y entonces en función de ello saber cuánto es el pasivo que se puede generar por desvincular a ese trabajador y no hacerlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, lo que tú dices es vital. Me enfoco a la cámara porque esto hay que hacerlo viral. De acuerdo con lo que nos acaba de comentar el contador Carlos, 4 documentos que toda empresa debe de tener si quiere tener blindada su área de recursos humanos: su contrato, su alta en el IMSS, la lista de asistencia y los comprobantes de pago, ahora los FDI. Si usted tiene estos como empresa, tiene estos 4 documentos al día, vigentes, y su área de recursos humanos lo está cuidando, créeme que cuando hayan demandas, usted va a tener elementos de prueba para poder combatirla. Más allá de que si se determina si es justificado o injustificado, estos 4 documentos van a evitar salarios que se mencionen, salarios inverosímiles, jornadas inverosímiles, pasivos por temas de capitales constitutivos que se crean, y antigüedad y demás. Entonces, esos son los 4 documentos que toda empresa debe tener. ¿Coincides conmigo? Exacto, es correcto, Luis. Yo quisiera nada más agregar aquí un punto importante, y a veces ha pasado en la práctica, lo hemos vivido, de que hay negocios que dicen, oye, pues ya el negocio no levantó, pues voy a hablar con el trabajador y le digo, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a poder seguir pagando. Esa parte no se puede considerar una causa justificada de despido realmente. A pesar de que pudiéramos decir, no es justo de que mi negocio quebró y todavía encima le tengo que indemnizar a mi trabajador. Sin embargo, el trabajador no es culpable. Finalmente, no es imputable a él. No es imputable a él, pero sí ahí es donde puede llegar un tema de negociación y hacer empatía el trabajador con el patrón y decir, bueno, me queda claro, y el trabajador está viviendo la cuestión económica de la empresa, y decir, bueno, pues sí estoy consciente de ello, pero también debe estar consciente como que un trabajador pues pierde su empleo y en lo que arranca y agarra a otro, pues sí necesita tener un... Sí, pero además me parece que lo que tú mencionas es importante,
pero luego tiene que ver con una confusión. A ver, que la terminación laboral, que se termine la relación laboral por la extinción de la fuente de trabajo, no es una causa para no pagarle al trabajador los derechos ya generados, devengados, producto y consecuencia de esa terminación de la relación laboral. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí. Y otro aspecto importante que igual a veces las empresas no han observado y creo que es generalizado. En cuestiones contables nosotros ahí identificamos un punto muy importante en la relación laboral. Cuando una empresa tiene trabajadores, tendría que ir llevando una cuenta que nosotros le llamamos provisiones laborales, que es una cuantificación por lo menos de la prima de antigüedad, e ir registrando en sus registros contables cuánto es la cantidad que le corresponde a cada trabajador o a la planta de trabajo, de forma tal que no sea sorpresivo de que un trabajador que estuvo durante 20, 15 años trabajando, llegue el momento de su separación, sea voluntaria o sea por despido, y ahí ya está identificado de dónde y tener ese fondo para cubrir. El ya haber constituido esta reserva te permitirá afrontar esas contingencias. Sin ese factor sorpresa, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, y qué mejor que un experto en la materia, que es contador, que es abogado, que es parte del Colegio de Contadores, pero que además ejerce esto como asesor desde el despacho que él pertenece. Te agradecemos mucho, Carlos, y por favor que solamente nos digas dónde podemos seguirte a ti, dónde podemos seguir al colegio, si queremos contratarte como asesor. Bueno, es la oportunidad también de que nuestros seguidores puedan conocer un poquito de dónde contactarlos, si así lo quisieran. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, nosotros, yo en lo personal pertenezco al Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Campeche, en el cual nuestra organización es un cuerpo colegiado de profesionales que estamos en constante actualización, y ese es un distintivo que tenemos ahí los que somos parte y miembros del colegio, de que estamos en constante actualización y capacitación. No es desmeditar que sea un profesional que no esté colegiado, pero bueno, ese distintivo lo tiene el colegio, y invitar a los contadores que pues obviamente están ejerciendo esta profesión a afiliarse a nuestro colegio, porque de esa manera pues van a estar pendientes. Inclusive es un foro que nos permite intercambio de experiencias. A lo mejor en algún momento yo soy contador que veo este tipo de negocios, pero ¿qué crees? Que conozco a otro contador que está especializado en otra área, y hacemos un conjunto y unión de fuerzas. Eso es lo que lleva el Colegio de Contadores Públicos pues ahora sí que como parte de los beneficios que lleva estar afiliado. A título personal le puedo comentar que pues nosotros estamos, pues no tengo como tal redes sociales, pero les dejo ahí mi contacto. Es a través de correo electrónico, impulsobahia@gmail.com. Les repito, es impulsobahia@gmail.com, y mi número de teléfono de la oficina es 981-145-9532. Es 981-145-9532. Ahí estamos a los órdenes en lo que podamos apoyarles. Muy bien, pues les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final, y esperamos que haya sido de su agrado la información que hoy compartimos con ustedes, y si les gustó, por favor, otra vez, compártanlo y síganos en nuestras diferentes redes. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más. Hasta luego. Hasta luego.